Bienvenidos. Ok, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasó el 16 de julio de 2025? Bueno, la noticia que recorrió el mundo, y que dejó a todos con la boca abierta, fue la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Después de años de rumores, de idas y venidas, de momentos románticos en público y de supuestas crisis, la pareja dorada de la televisión turca, la pareja que nos regaló Love is in the air, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, decidió tomar caminos separados. Imagínense el shock. Hande y Kerem. Parecía imposible. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos que terminara junta para siempre. Su química en pantalla era innegable, su amor parecía sincero, y sus fans los adoraban. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Y de repente, ¡boom! Se acabó. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial de sus representantes. Un comunicado corto escueto que decía algo así como: informamos que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido poner fin a su relación sentimental. Solicitamos respeto por su privacidad en este momento delicado. Y ya está. Nada más. Pero claro, con semejante bomba, ¿creen que íbamos a quedarnos con eso? Por supuesto que no. Las redes sociales ardieron. Twitter, Instagram, Facebook, todo explotó de comentarios, de teorías, de especulaciones y de lágrimas. Los fans, divididos entre la tristeza y la sorpresa, empezaron a buscar pistas, a analizar fotos, a recordar entrevistas, a todo. Y claro, empezaron a surgir las teorías. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? ¿El éxito? ¿El trabajo? Todo el mundo quería saber la verdad. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de cualquier información. Los paparazzis, desesperados por una foto, acechaban a Hande y Kerem en cada esquina. Las revistas del corazón se llenaron de especulaciones y de rumores. Era un caos absoluto. Pero, ¿qué sabemos realmente? Pues, como suele pasar en estos casos, no mucho. Oficialmente, nada. Los representantes de ambos actores mantuvieron el silencio, y ellos mismos, al menos en un principio, no hicieron ninguna declaración pública. Sin embargo, poco a poco, empezaron a surgir algunos rumores. Algunos decían que la distancia había sido un factor importante. Con sus agendas llenas de proyectos, Hande y Kerem pasaban cada vez más tiempo separados. Él trabajando en proyectos internacionales, ella por su parte consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Las presiones del trabajo, la falta de tiempo, la rutina, todo eso, supuestamente desgastó la relación. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se decía que Kerem, con su carácter fuerte y su necesidad de control, chocaba con la independencia y la libertad de Hande. Y claro, no faltaron las especulaciones sobre terceras personas, aunque ninguna de ellas fue confirmada. Pero lo que sí es cierto es que a partir del 16 de julio, la vida de Hande y Kerem cambió por completo. Sus fans, que antes los adoraban como pareja, ahora tendrían que procesar la noticia de su separación. Los medios, que antes los perseguían para obtener fotos románticas, ahora los acechaban para obtener cualquier tipo de información. Y por supuesto, la industria del entretenimiento se movió. ¿Qué pasaría con sus proyectos? ¿Cómo afectaría esta separación a sus carreras? ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Cómo reaccionarían las marcas que los patrocinaban? Un montón de preguntas. En cuanto a sus proyectos, de momento, no parece haber habido grandes cambios. Ambos actores siguen trabajando en sus respectivos proyectos, y al menos por ahora, no hay indicios de que la separación vaya a afectar sus carreras de manera significativa. Aunque, claro, el tiempo lo dirá. En cuanto a los fans, la reacción fue mixta. Algunos mostraron su apoyo incondicional a ambos actores, respetando su decisión y deseándoles lo mejor. Otros, sin embargo, se sintieron decepcionados, tristes y hasta enfadados. Muchos esperaban que Hande y Kerem terminaran juntos para siempre, y la noticia de la separación fue un duro golpe para ellos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de nostalgia y también de críticas y de especulaciones.
Los fans crearon hashtags, publicaron fotos y vídeos, y debatieron sin cesar sobre lo que había pasado. ¿Y qué hay de las marcas que los patrocinaban? Pues, la verdad, no sabemos mucho. Algunas marcas podrían verse afectadas por la separación, especialmente si la imagen de la pareja era clave para su estrategia de marketing. Sin embargo, es probable que con el tiempo las marcas se adapten a la nueva situación y busquen nuevas estrategias. Lo que sí es seguro es que la separación de Hande y Kerem ha sido un evento muy importante en el mundo del entretenimiento turco. Ha generado un gran impacto en las redes sociales, en los medios de comunicación y, por supuesto, en los fans. Y aunque no sabemos la verdad absoluta sobre lo que pasó, lo que sí sabemos es que ambos actores tendrán que afrontar un nuevo capítulo en sus vidas. Y ahora, después de todo este análisis, quiero dar mi opinión personal. Creo que, independientemente de lo que haya pasado, debemos respetar la decisión de Hande y Kerem. Son personas, son seres humanos y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. No sabemos qué vivieron, qué sintieron, qué les llevó a tomar esta decisión. Y aunque nos duela, aunque nos sorprenda, debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor. Espero que ambos encuentren la felicidad, el amor y el éxito en sus vidas. Y espero que, a pesar de todo, sigan regalándonos su talento y su trabajo. Porque al final, eso es lo que importa. Así que, resumiendo. El 16 de julio de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su separación. La noticia conmocionó al mundo, las redes sociales explotaron y las especulaciones y los rumores inundaron los medios. Las causas de la separación aún son un misterio, pero se cree que la distancia, las diferencias de personalidad y las presiones del trabajo pudieron haber sido factores importantes. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya dejado con ganas de más. Ya saben, este es mi canal, y aquí siempre estamos listos para analizar y debatir sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado en este análisis. De verdad, valoro mucho su tiempo, su atención y sus comentarios. No olviden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría saber sobre este tema? Comenten. Quiero leerlos a todos. Y por favor, si les gustó este vídeo, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad. No se pierdan los próximos vídeos, que prometo que van a estar igual de interesantes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.